7 de la mañana con 43 minutos. Renovamos la gratitud por su sintonía en esta mañana a través de nuestras pantallas Ecuador TV, Gamavisión y nuestras redes sociales. Se encuentra aquí Gustavo Baroja, actual prefecto de la provincia de Pichincha y también dirigente de Alianza País. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Un saludo a todos los televidentes. Vamos primero a ver un video que nos sirve como introducción a este diálogo y a sus materias. Quedó conformada ya la nueva directiva del Movimiento Alianza País. En la siguiente nota les contaremos quiénes presidirán la organización política tras una elección realizada en la 7ª Convención Nacional que tuvo como sede el Coliseo Voltaire Paladines Polo de la ciudad de Guayaquil. De forma unánime, los militantes de las 24 provincias del país votaron a favor de los nombres propuestos. Lenín Moreno como presidente nacional, María Alejandra Vicuña, Elizabeth Cabezas y Ricardo Zambrano presidirán la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente, mientras que Gustavo Baroja estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. El poder es un ejercicio de humildad, la vanidad a un lado, los egocentrismos a un lado, y uno tiene que abandonarlo lo más pronto posible y dejar que tú y tú también tengan la oportunidad. En la 7ª Convención Nacional, además reformaron el régimen orgánico del movimiento con 7 propuestas, entre ellas la inclusión de un comité ejecutivo para atender las quejas, la transformación de los comités de la Revolución Ciudadana y la creación de la tercera vicepresidencia y de secretarías nacionales de formación política. El gobierno anterior, nuestro gobierno del Movimiento Alianza País, alejado de nuestra organización, fue permisivo y esto degeneró en casos de corrupción. El encuentro se dio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, enfocado como un proceso de renovación y fortalecimiento de Alianza País. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. 7 de la mañana con 46. Volvemos a presentar a nuestro invitado Gustavo Baroja, pero esta vez secretario ejecutivo de Alianza País. ¿Cuáles son los retos de Alianza País? ¿Cómo los resume? Buenos días. Buenos días. Tal vez si me permites solo 2 minutos y agradecer a los militantes de País por esa manifestación enorme de compromiso y de voluntad por seguir en este proceso. Lo demostraron en esta convención, la 7ª Convención de Guayaquil. 20.000 compañeros y compañeras, adherentes, permanentes y adherentes de la organización, que se presentaron representando a las 24 provincias, a las circunscripciones territoriales de Europa, de Asia, de Norteamérica, pero sobre todo con esa voluntad, ese entusiasmo, ese compromiso de seguir adelante, demostrando que la organización está vigente y más vigente que nunca. Veamos, vigente, ¿por qué? Veamos la responsabilidad que a usted le toca. Es decir, ¿qué significa ser secretario ejecutivo de Alianza País en estas circunstancias? Tal vez vale la pena recuperar en la memoria cómo nació el movimiento. El movimiento nació como un puente que intentaba por todos los medios, obviamente, responder a los intereses, a las demandas de la sociedad y obviamente a la necesidad de poder tener un cambio fundamental en el país, sobre todo en lo social. Un movimiento diverso, democrático, un movimiento que lastimosamente no generó los espacios claros de discusión a pesar de que se tildaba de democrático. Y creo que ese es el deber ahora de una organización que permita tener esos espacios democráticos de discusión, de debate y de consenso, que permita espacios de coordinación con el Ejecutivo y con el Legislativo. Pero ¿se puede hacer eso sin protagonizar una autocrítica pública, claro, abierta? Porque esto ha ocurrido durante años. Pero no teníamos ese espacio y obviamente la discusión se reemplazaba por la imposición. Ahora no. Ahora lo que queremos es que se tome en cuenta la organización. Hay suficiente capacidad de muchísimos militantes para aportar en el tema de las leyes, por señalar algo, o para aportar también en las alternativas que una decisión ejecutiva tenga que tomarse. Hay capacidad, hay profesionalismo, hay compromiso, pero hay visión ideológica que va a permitir que la organización pueda tener esos aportes. Y eso es lo que buscamos con la organización, un espacio
donde haya coordinación del legislativo, el ejecutivo y la organización política. ¿Qué queda de las definiciones ideológicas? ¿Qué clase de partido o movimiento pues, es vamos a recuperar. Alianza País? Somos ¿un partido de claramente de una izquierda? tendencia ideológica de izquierda. O sea, esa ¿Y no esto la hemos, qué significa? Eso no la hemos perdido. Que seguimos obviamente con este proceso, que recuperamos el ideario en lo que corresponde al tema económico, al tema productivo, al tema social. Sigue vigente más que nunca el tema del Estado de derechos y de libertades. Y creo que eso nos marca la pauta política. Cuando hablamos de un Estado de derechos y de libertades, también eso tiene que transparentarse en la organización política. ¿Cómo se procesa políticamente lo que está ocurriendo en este momento en la gestión del gobierno? Quienes se reivindican a la izquierda de Alianza País y del gobierno del presidente Lenín Moreno sostienen que hay una derechización, una entrega a la derecha de la política y de la gestión económica, que la remisión tributaria es una forma de trasladar recursos a favor de las grandes corporaciones, de los grandes grupos. Es decir, se colocan precisamente en calidad de críticos. ¿Cómo se procesa esto ideológica y políticamente al interior de Alianza País? La política exige toma de decisiones y se están tomando decisiones. Lo que nosotros buscamos claramente es que las decisiones que se tomen tengan la menor afectación social. Y en este caso, lo que defendemos, los intereses de los que menos tienen en nuestro país, la menor afectación hacia ellos. Pero es un momento también de toma de decisiones frente a una crisis económica que vive el país y que evidentemente hay que solucionarla. Sin embargo, aquí lo fundamental, representando a la organización política, es que debe tomársela en cuenta a la militancia. Nosotros podríamos analizar igualmente la ley y señalarle al Ejecutivo, al compañero presidente, lo que piensa la militancia en relación a la ley, o lo que piensa la militancia en relación a algún tipo de definiciones, que se tome en cuenta esta organización política. Por eso planteamos adicionalmente de que en la división nacional se escuche la voz y el pensamiento de los indígenas, que no está, la cosmovisión indígena no está contenida en el ideario. O sea, es necesario y fundamental, si estamos luchando nosotros por transformar la historia de este país, por tener un país incluyente, que tengamos la voz de ellos también en la dirección nacional, e igual que los afros, pero igual que los jóvenes, e igual que las mujeres, e igual que los trabajadores. ¿Se va a reescribir el ideario de Alianza País? No creo que sea tanto como reescribirlo, pero sí darle valores agregados. Con esas nuevas voces, con esos nuevos pensamientos, ver exactamente los valores agregados a una propuesta y a un proyecto que el pueblo ecuatoriano todavía lo mantiene vigente. Procesando y aceptando el impacto y la influencia de temas tan determinantes, por ejemplo, como la corrupción, que ha sido uno de las causas del cisma, diría yo, y de la fractura de la estructura política alrededor del proyecto de Alianza País. Le pregunto, ¿Alianza País se reconecta con el origen? ¿Qué parte de la herencia política e ideológica contenida, por ejemplo, en la Constitución, la reivindica este partido político? A ver, nos reconectamos con los principios fundacionales. O sea, cuando hablamos de la revolución de la ética, es hablar de que debemos combatir permanentemente la corrupción desde donde esté y quienes sean. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero no hablamos solamente de la corrupción de los espacios públicos, hablamos de la corrupción en general. Evadir impuestos es corrupción. El contrabando es corrupción. Sin duda. La delincuencia de corbata. Es decir, no podemos simplemente señalar la corrupción, en este caso al Estado, en lo que representa a lo público, desde lo privado también. Y obviamente, si pudiéramos tener un frente nacional de lucha con la corrupción, la historia de este país fuera absolutamente diferente. Pero nuestra organización, al recuperar esos principios fundacionales de nuestra organización, está hablando con mucho más fuerza sobre el tema de la ética. Cuando el expresidente Correa daba sus sabatinas cada semana, dictaba línea, trazaba línea, inyectaba ideología, marcaba línea política. Hoy por hoy Alianza País parece no tener absoluta claridad respecto de cuál es, de quién tiene la brújula. Está abierto un debate, sin duda alguna. ¿Alianza País se convertirá en un colectivo político productor de pensamiento? Sí, lo queremos hacer, lo vamos a hacer, pero aquí hay un presidente que ha cambiado la imposición por el diálogo, un presidente que ha cambiado la forma arrogante de gobernar
con un tema de coparticipación social. Creo que eso es necesario entenderlo y no confundirnos. Tal vez lo que sí nos falta es una comunicación política mucho más clara, para que la gente sepa también qué es lo que nosotros estamos haciendo y en función de qué. Y eso es lo que pide la organización política. Nuestra organización política también necesita ser vocera, pero frente a un espacio de coordinación permanente con el Ejecutivo. Hay una reorganización interna en marcha, según entiendo, y se ha creado un comité ejecutivo y según decía el colega que hizo la nota previa, este comité ejecutivo tiene como función escuchar quejas. ¿Por qué se ha...? No, ahí creo que hay una interpretación no correcta. No es escuchar quejas, es establecer mecanismos claros de coordinación. Cuando hay una agenda legislativa, creo que lo correcto es que la organización política conozca la agenda legislativa y podernos reunir con los legisladores y aportar también desde la organización la construcción de las leyes. Cuando hay que tomar decisiones, como señalábamos, necesarias y obligadas en el país, también la organización política necesita conocer y obviamente también aportar, porque repito, hay la capacidad suficiente y el compromiso suficiente de la militancia como para hacer estos aportes. Ese espacio del Consejo Ejecutivo es para esto, para garantizar una coordinación permanente del Ejecutivo, el Legislativo y la organización política. Pero lo otro es fundamental, elevar el nivel de análisis, de pensamiento, de discusión y de debate en la dirección nacional, para no tener una dirección nacional solamente territorial, sino también sectorial, con la voz, repito, de los indígenas, de los afros, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, teniendo espacio de decisiones en la dirección nacional. Asumimos que uno de los retos de Alianza País es prepararse para las próximas elecciones. Así es. Esto es así. ¿Qué clase de alianzas, con qué criterio se va a establecer esta apertura con otros movimientos políticos a nivel territorial para presentar listas en las próximas elecciones? Creemos que es fundamental el establecer mecanismos de alianza de fuerzas progresistas, un frente de fuerzas progresistas en el país. ¿Pero en base a qué creencias? En análisis, aquí no es un tema de aliarnos para enfrentar las elecciones, es un tema de aliarnos para mantener este proceso y para profundizarlo. Aquí es buscar puntos de acuerdo programático y que las elecciones sean parte de este proceso. No vamos a fijar alianzas solamente para solucionar un proceso electoral que se nos viene encima, sino para garantizar nuestro proyecto político, para garantizar este proyecto político que, repito, no está al margen del pensamiento de los ecuatorianos y ecuatorianas, que sigue teniendo vigencia y que nuestra obligación es seguirlo. En ese sentido se va a tomar, pero con un análisis real del territorio. No puede haber propuestas de alianza si no tomamos en cuenta el mapeo de los actores políticos del territorio, si no tomamos en cuenta sus realidades, y eso nos va a obligar a tener líneas rectoras, pero con respuesta a la realidad territorial. Se viene hablando de la creación de un frente progresista. ¿Va en esta línea? Va en esta línea, va exactamente en esta línea. ¿Quiénes serían los partidos o movimientos llamados a integrar este frente? Por identidad ideológica. Algunos, ¿no es cierto? Estamos hablando Partido Socialista, Partido Comunista, el MIR, ABC, Centro Democrático, Podemos, Minga, Camino, Pachacuti. De la izquierda al centro. Popular, o sea, de la izquierda al centro, del centro o al a la centro izquierda. izquierda. Sí, obviamente tendremos matices, pero si fijamos puntos de acuerdo mínimo, es posible establecer este frente político de fuerzas progresistas en el país. Precisamente por eso le preguntaba, ¿cuáles son los acuerdos mínimos? Vamos a reunirnos, a buscar ya cuáles serían esos puntos de acuerdo mínimo. Nosotros recuperamos el ideario, nosotros recuperamos los puntos fundacionales de nuestra organización. Por ahí encontraremos los puntos de acuerdo y por ahí estableceremos los mecanismos de la conformación. Pero internamente, para definir nuestros precandidatos y nuestros candidatos, fijaremos instrumentos. Hay varios escenarios, hay las elecciones internas que se pueden desarrollar abiertas o se pueden desarrollar cerradas para los militantes, o que desde la militancia empiecen a aparecer nombres que tendrán que cumplir determinados requisitos y después de elevarlos también a la propuesta de la encuesta y que permita identificar nuestros mejores hombres y mujeres para enfrentar el proceso electoral. Ahora, más allá de la discusión ideológica y de la negociación política, las demandas públicas están planteadas. La gente necesita empleo, la gente está preocupada por la situación económica, por la seguridad. Son varios de los temas que constituyen... Serán puntos de discusión de este acuerdo programático en la conformación del frente, o por obligación.
Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos, como siempre, a esta hora, si me permite, nuestro invitado y nuestra audiencia, como siempre, a esta hora recomendarles la lectura de Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo, en esta mañana, nos dice: los refugiados pugnan por ingresar al Ecuador. Los venezolanos se aglomeran en el puente de Rumichaca, esperan el sello de su pasaporte. Es una tragedia, una verdadera tragedia que estamos viendo en las calles del Ecuador, en la ciudad de Quito, evidentemente, y suponemos refleja lo que está ocurriendo en Colombia, en Perú y en Chile. Los venezolanos siguen saliendo, como decíamos más temprano, a razón de 40 a 60 mil personas diarias pasan por Cúcuta, por la frontera entre Venezuela y Colombia. Además, Diario El Telégrafo nos trae otra información. La ley económica pasará al registro oficial. La remisión de intereses fue lo más cuestionado en la Asamblea, pero la ley ya ha sido aprobada. Y finalmente, El Telégrafo en su primera plana consigna que se inicia la era de Iván Duque en Colombia. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con el nuevo mandatario colombiano. Toda la información sobre este proceso e inicio de gestión del nuevo presidente colombiano. Son las 8 de la mañana en punto. Como siempre, gracias por su sintonía. Mañana 6:55 es la cita. Una buena jornada.